El gran embudo. La vocación exportadora argentina, definida con tanta energía en el diseño que analizamos, se hizo posible con el mejoramiento del transporte, especialmente el ferroviario, que concentraba las cosechas en los puertos al modo de un gran embudo. Al finalizar el siglo, el 80% de la producción triguera y un 50% de la maicera se trasladaban por ferrocarril. Las principales vías troncales estaban diseñadas ya hacia fines de la década anterior, y una simple ojeada al mapa permitía advertir la relación entre transportes y exportaciones. En 1900, la red ferroviaria argentina llegaba a más de 16.000 kilómetros y era la décima del mundo. Solo la superaban las redes de Estados Unidos, las principales potencias europeas, Canadá, Australia y la India. Más aún, en 1892, cuando todavía se vivían las consecuencias de la crisis, en nuestro país se tendieron 2.400 kilómetros de vías, una cifra pocas veces alcanzada, no solo en la Argentina, sino en casi cualquier país del mundo. El transporte ferroviario permitía el manipuleo de cereales con pérdidas mínimas, pero también beneficio a la producción de carne orientada a la exportación. Abarataba todo el proceso productivo y eliminaba el problema de la pérdida de peso en los animales. El sistema terminaba en los puertos, que en la década de 1890 se ampliaron extraordinariamente. Bahía Blanca, que en 1889 apenas contaba con un pequeño muelle para recibir productos importados, 10 años después computaba un tráfico de 160.000 toneladas, de los cuales el 60% consistía en exportaciones. En la década de 1890 se realizaron la mayor parte de los trabajos del puerto de Rosario, que a comienzos del siglo siguiente tendría un movimiento cercano a los 2 millones de toneladas. En 1897 se termina en Buenos Aires el Puerto Madero, que, por otra parte, pronto resultará chico para el intenso tráfico que se encamina a través de él. Por esta razón, después de 1900 se hará necesario ampliar las instalaciones mediante la construcción de nuevas dársenas. En el trasfondo de muchas de estas empresas se movía una fuerza impulsora que en la década anterior se había instalado firmemente en nuestro país y que persistió en los años que siguieron a 1890, aunque con menor intensidad: el capital británico. Sin subestimar las inversiones francesas, belgas y alemanas, que en esos tiempos empezaban a incidir en distintos rubros, fueron las provenientes del Reino Unido las que prevalecieron cuantitativamente. En la década de 1890 se invirtieron unos 50 millones de libras esterlinas, cantidad menor que la colocada en los 10 años anteriores, pero de todas maneras muy significativa, no solo por su cuantía, sino porque demostraba confianza en un país, cuya quiebra había sido proclamada a todos los vientos en 1890. No se ceñía únicamente a los ferrocarriles, sino que también se orientaba hacia los puertos, la electricidad, los transportes urbanos y las tierras. En todos estos ámbitos, las inversiones extranjeras, y sobre todo británicas, iban haciendo sentir su acción. Paralelamente se iba constituyendo una red muy intrincada de intereses de distintos tipos. Esta realidad era parte de la diversificación de la vida económica del país. Al hacerse más complejos los aspectos comerciales y de distribución, y al tornarse más riesgosa toda la actividad productiva, se asistió al robustecimiento de empresas de seguros, bancos e intermediación. Creció vertiginosamente la actividad del Bunch and Burn, Dreyfus y otras firmas exportadoras que, según James Scobie, constituían un grupo fluctuante que constantemente quedaba reducido por los riesgos de la especulación en un mercado altamente organizado. El buen viento malo. Otro proceso notable de la década del 90 se relaciona con el auge de la industria. El crecimiento de la actividad manufacturera tiene que ver, desde luego, con el fenómeno inmigratorio que ya a lo largo de la década anterior proveyó de mano de obra barata y relativamente apta. Pero la crisis operó como un factor activante de la incipiente industria nacional, a través de la progresiva desvalorización del signo monetario argentino y de las nuevas tarifas aduaneras establecidas en el transporte curso del año
transcurso del año 1891. Adolfo Dorman, en su Historia de la Industria Argentina, dice que los industriales confesaban que no hay viento tan malo que no sople para bien alguno. La crisis que atraviesa el país es tremenda. Asimismo, sopla perfectamente el viento para la industria nacional, y sería de desear verla aprovechar la ocasión para levantarse y hacer adoptar al público y las administraciones nacional y provinciales sus numerosos y excelentes productos. Ha sonado la hora en que debe esa producción industrial desarrollarse con ímpetu, en favor de ese enorme premio del metálico que constituye para ella la protección más eficaz que nunca puede conseguir. En otras palabras, era necesario pagar en oro los productos importados. Para comprar dinero metálico se requerían muchos billetes en papel. En consecuencia, convenía comprar mercadería nacional. La crisis había generado una política más proteccionista que la proclamada por Vicente Fidel López. Al conjuro de esta coyuntura se van sumando nuevos establecimientos industriales a los que ya existían. Antes de 1899 se elaboraban artículos de alimentación, vestidos, materiales de construcción, cigarrillos, muebles, carruajes, licores, fósforos y cerveza. A partir de 1890 se agregarían artículos lácteos y otros derivados de la agricultura y la ganadería, entre ellos los de la industria frigorífica. En 1897, la rama lechera elaboraba 1.7 millones de kilogramos de manteca y otros subproductos que se exportaban en buena proporción. Gran Bretaña se convirtió en importante consumidor de los lácteos argentinos. Otra de las industrias de transformación vinculada a la agrícola fue la harinera, que en la década que se estudia vivió un rápido crecimiento, al punto en que los terrenos destinados al puerto maderero se reservaron dos grandes extensiones para elevadores y molinos. En 1901, la reciente constituida Molinos Harineros y Elevadores de Granos S.A., de capital argentino, británico y belga, era ya uno de los grandes consorcios mundiales de este rubro. En la que respecta a la industria frigorífica, en la década de 1890 se produjo el pasaje de la carne ovina a la vacuna. Si algún establecimiento como el que Eugenio Terrasón fundó en 1890 y que luego pasó a manos británicas cerró sus puertas en 1898, la década fue fructífera para esta actividad. La River Plate Fresh Meat, con su frigorífico de Pana, al que debían llevar navios fluviales para embarcar la carga en los de ultramar, en el puerto de Buenos Aires. La compañía Sancinena de carnes congeladas de capitales argentinos, cuyo establecimiento en Avellaneda y Bahía Blanca exportaban a Francia y Gran Bretaña, y la empresa Las Palmas Produce Co., con su planta en Zárate, se convirtieron en dinámicos centros que a fines de la década exportaban en conjunto 450.000 toneladas de carne vacuna. Se trataba en todos los casos de productos congelados, pues la técnica del enfriado comenzaría a difundirse recién en el nuevo siglo, pero aunque su calidad no era óptima, las carnes argentinas constituían ya a fines de la década un rubro fundamental de nuestras exportaciones. Un crecimiento similar se advertía en estos años en algunas industrias regionales cuyo tratamiento específico se da en otro volumen. Baste por ahora consignar que los ingenios azucareros empleaban en 1895 no menos de 11.000 trabajadores, y aunque no hay cifras precisas para los obrajes madereros, se sabe que varios miles de obreros vivían de esa actividad en el Chaco, Formosa, Santa Fe y Misiones. La industria vitivinícola se benefició con las altas tarifas de los licores importados, lo que acarreó una rápida transformación de la estructura económica de Mendoza y San Juan. El censo industrial de 1895 registra unos 23.000 establecimientos en todo el país, con más de 165.000 obreros y una capital de 475 millones de pesos. Entre los rubros más significativos se destacan los relativos a la alimentación, vestido y tocador, construcciones, muebles y metales. Los propietarios y los obreros eran en su mayoría de origen extranjero. Se calculaba que el 80% de los trabajadores eran inmigrantes. La mayor parte
de los establecimientos tenían características casi artesanales. Sin embargo, también en este aspecto, la década de 1890 difiere de la anterior. Si en los años 80 se podía fundar una industria con un pequeño capital y la dosis necesaria de iniciativa, imaginación y suerte, así fue como comenzaron Pratt, Bagley, Zamboni y tantos otros. Ahora resultaba imposible repetir semejantes hazañas sin un capital más importante. Si algunos intentaron iniciar una industria de cierta entidad careciendo de un capital sólido, pronto necesitaron un socio o un comprador, y los capitales nacionales preferían dirigirse al campo, donde las ganancias eran seguras. Así, en la última década del siglo, aparecen capitalistas más que industriales en su sentido específico. Como resultado de este fenómeno, no se consolida una clase industrial sólida con conciencia de sus aspiraciones y necesidades. Generalmente los empresarios industriales eran personas vinculadas a la actividad agrícola, ganadera, conectadas a los circuitos comerciales y financieros, con buenas relaciones en los círculos de Estado. Los casos de Carlos Pellegrini, miembro del directorio de la cervecería Biecker de Louis Superpuller, presidente casi perpetuo de la Bolsa de Comercio, propietario de campos enormes que hacia fines de siglo estableció una fábrica de artículos de algodón y lana, o el de Nicolás Mijanovic, dueño de propiedades rurales, fundador del frigorífico La Blanca y creador de una de las flotas navieras más importantes del país, bastan para ilustrar esta doble condición. Finalmente, es de señalar que la década del 90 registra algunas fusiones de pequeños establecimientos para crear empresas más robustas. Eso fue lo que aconteció con las 4 firmas que en 1897 se fusionaron para formar la Compañía General de Fósforos. Ocupaba unos 1.200 trabajadores y contaba con un capital de 2 millones de pesos. Ese mismo año fue el del reinicio del pago de los intereses regulares de la deuda externa. En 1899-1900 se estimaba que esta salida de dinero equivalía al 35% de los ingresos generados por la exportación. Un guarismo alto, pero desde luego mucho menos gravoso que el 60% que había implicado en 1890. La rebaja en la sangría periódica que significaba el pago de la deuda se debía al crecimiento de las exportaciones, a la diversificación y mejor calidad de los productos que se enviaban al exterior, y a la aceptación de nuestras primicias por parte de los mercados europeos. El asombroso éxito que iba cerrando una década tan sombría como la iniciada con la crisis se debía al trabajo de todos y a la confianza de los inversores, pero también a decisiones que se tomaron como consecuencia de la crisis misma. Las medidas restrictivas y proteccionistas, la desvalorización del peso papel y la necesidad desesperada de exportar actuaron como elementos positivos para establecer una estructura económica que era sustancialmente sana, pero que recién entonces pudo superar las consecuencias de la locura de los años 80. Un infalible barómetro de la recuperación económica del país es la cotización del oro respecto del peso papel. Cuando en 1885 se suspendió la conversión, el oro se cotizaba a 37% más sobre el papel. Es decir, que para adquirir dinero metálico había que pagar un 37% más de su valor nominal en billetes. El oro continúa subiendo, o, lo que es lo mismo, el billete continúa desvalorizándose. En los años siguientes, convertido en protagonista de la crisis, y llega a su pico más alto en octubre de 1891, cuando debe pagarse a un 360%. Y de allí en más, empieza a bajar lenta y persistentemente. A partir de 1894, el billete argentino se revaloriza con rapidez hasta que en 1899 hay que pagar solo un 125% por el metálico. Decíamos al principio que se sabe cuándo empiezan las crisis, pero no cuándo terminan. Sin embargo, podría fijarse en el año 1899 con la finalización de la crisis de 1890. Por entonces, la baja de oro empieza a afectar a los exportadores, que son en esta coyuntura síntesis de los intereses agropecuarios, y en definitiva constituyen la columna más sólida de la economía argentina, el elemento que ha logrado arrancarla del marasmo y poner nuevamente en marcha sus circuitos. El gobierno de Roca, sensible a estos intereses, comprende que hay que detener la valorización del peso papel. Como habrá gozado el zorro esta situación, recordando la angustia de un concuñado Juárez frente a la depreciación imparable de los billetes.
En tan solo 9 años, las circunstancias han cambiado totalmente. En agosto de 1899, el Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto de ley que suscribe el ministro de Hacienda, Dr. José María Rosa, y que propicia la creación de una caja de conversión con el propósito de convertir papel en oro, a un cambio de 0,44 de oro sellado por un peso papel. El metálico que recibiera la caja no podía destinarse a otro objeto que convertir billetes al tipo fijado. Según Rafael Olarra Jiménez, el sistema era análogo al de la ley inglesa que dividió al Banco de Inglaterra en un departamento de emisión y otro bancario. Aquí la caja de conversión actuaba como emisor y el Banco de la Nación como departamento bancario. El público no llevaba oro a la caja, lo entregaba a los bancos, estos le devolvían billetes a la paridad legal y luego volcaban el oro a la caja, que les reponía sus existencias. Con el encaje de oro, la caja emitía billetes. El sistema era simple y beneficioso, pero exigía un requisito previo, que las exportaciones hicieran que el oro afluyera al país. Tal condición existía en 1899 y se mantuvo durante bastantes años, permitiendo un incremento de los medios de pago en coincidencia con el crecimiento del ingreso nacional. Mientras duró, fue un mecanismo expresivo de la brisa de bonanza que acariciaba a la Argentina. Más aún, la ley de conversión de 1899 sintetizó los éxitos económicos conseguidos en aquella década y sentó en el espíritu colectivo el punto inicial de un ciclo de prosperidad que se creía que habría sido de ser ininterrumpido, creciente, de proyección infinita.